en avión o bajitos, hermanos, para que no distraigamos el momento de la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Poderoso es el Señor. Amén, amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Es el momento, es el viernes de las enseñanzas. ¿Aprendieron algo el miércoles, mi hermano, acerca de la reforma protestante? Poco no es alentador y de repente a mí me toca el corazón. A mí me toca el corazón de repente ver cómo murieron muchos de nuestros hermanos, todo lo que hizo para que hoy tengamos la facilidad y para que tengamos también, ahora sí que la dicha de tener la palabra del Dios de los ejércitos, el Señor Todopoderoso, en nuestras manos. Y ya es cuestión de nosotros que la leamos o que la dejemos ahí guardada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te acuerdas dónde nos quedamos, mi hermano? Entonces, ¿tú pudiste notar, mi hermano, que hay similitud en lo que pasó en la Reforma, en lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos? Amén. Y es que en realidad es lo mismo, mi hermano, la palabra de Dios, pero ahora sí que ya sucediendo en estos tiempos. Y nosotros somos parte también de ello. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos, estamos estudiando, vamos a continuar con este estudio, el estudio del libro de los Hechos, capítulo 13, y nos quedamos en el versículo 4, ¿te acuerdas? Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, solamente como un parafraseo rápido, un recordatorio, pues esto hablaba, mi hermano, que pues la iglesia estaba orando. Y de repente el Señor, por medio de su Santo Espíritu, les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, porque los he elegido para una misión especial. ¿Y qué hicieron? Estando en oración y en ayuno, pues entonces pusieron las manos sobre ellos y entonces fueron como misioneros. Y estábamos hablando de el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo. Entonces, qué poderosa es la palabra, qué tantas cosas no hemos aprendido hasta el momento, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso es el Señor. Vamos a leer el versículo 4, mi hermano, dice de la siguiente manera. Tiene como subtítulo Reina Valera: los apóstoles predican en Chipre. ¿Ok? Tienes lista tu plumita para apuntar los versículos, porque vamos a ver otros que nos van a ayudar a estudiar este pasaje. Dice el versículo 4, en el nombre de Jesús: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, no se nos olvide, ¿quién los envía? El Espíritu Santo. ¿Y de quién es el Espíritu Santo? Entonces Dios los estaba mandando, descendiendo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Dice el 5: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Poderoso es el Señor. Qué interesante, hermano, y creo que no se nos debe de olvidar que a lo mejor nosotros no somos mandados a un viaje misionero, pero sí estamos siendo mandados a predicar la palabra. Todo aquel que se diga cristiano tiene que tener en mente, mi hermano, que tiene la comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? ¿Te acuerdas? Ir por todo el mundo, a toda criatura, y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que dejen de ser criaturas y se conviertan en hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque antes éramos creación de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, tal vez nosotros no estamos yendo a Europa, hermano Pedro, usted se va a Grecia, hermano Pablo, usted se va a ir a Inglaterra, y ustedes, hermanas, se van a ir allá a Escocia, y yo a ver dónde me manda el Señor. No, pero tenemos un viaje. ¿Tú te has dado cuenta, mi hermano, que tenemos un viaje misionero todos los días? Saliendo de nuestra casa tenemos un viaje misionero. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer viaje misionero, mi hermano? Yo te voy a platicar en mi experiencia.
La primera misión que el Señor me encargó cuando yo le dije, Señor, te voy a servir, fue que iba saliendo yo de mi casa. Yo dije, yo iba bien decidido con mi guitarra, y me iba, te voy a servir, Señor, ahora sí voy a predicar tu palabra, me voy a poner a estudiar y voy a ser poderoso en las escrituras como Apolos. Entonces, que ahora lo que se diga de mí es que soy aleluya, que soy un aleluyo, pero un aleluyo de fuego. Era lo que yo le decía al Señor, hermano. Entonces, luego tuve una encomienda saliendo del callejón. A los que han ido a mi casa, su casa, saliendo de lo que es el callejón, son como cerradas. Saliendo de la cerrada, mi hermano, me encontré, iba ahí uno de mis amigos que le dicen el Tontín. Pues eran los amigos de las parrandas, con los que yo me emborrachaba y con los que pues viva las parrandas. ¿Y qué crees? Que el Señor, ya desde ese momento, ya el Espíritu Santo me estaba hablando, me dice, ¿me quieres servir? Sí, Señor, te dije que te voy a servir y te voy a cantar. Y a veces cuando tomamos esa decisión, es fácil decirlo de boca. ¿Qué decía uno de los versículos que estábamos estudiando? Ahora sí que en el punto pasado, muchos de mis pueblos, ¿qué dijo el profeta Isaías? El pueblo me alaba, dice tantas cosas nada más de labios para afuera, pero su corazón lo tienen en otra parte, lo tienen en otras cosas. Entonces, no se te haga raro que un día Dios te pruebe a ver si es cierto. Si es cierto que me vas a predicar, ahora sí me vas a servir. Entonces le dije, sí, Señor, pero yo no había volteado y que veo al Tontín. Entonces ya cuando vi al Tontín, yo dije, santo. Me dice, adelante, comienza a trabajar. O sea, de que muchas veces en tu trabajo metes tu solicitud, te entrevistan a ver si sí la vas a hacer, de repente te piden tus papeles, y entonces dices, te presentas a trabajar tal día. Bueno, con Dios puede que te diga que mañana, puede que te diga que tu viaje va a empezar la semana que entra, pero puede que te diga, ya estás contratado, órale, a trabajar. Y así me pasó a mi hermano. Y quedó el Tontín y como que me recorría una pena. Pero yo dije, no, tengo que vencer esto. Si hice tantas tonterías cuando me emborrachaba, cuando estaba yo ahí en el mundo, ahora que conozco de tu palabra, si eso es vergüenza, entonces ahora voy a pasar vergüenza por ti. Hasta que leyendo la palabra leí un pasaje que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Entonces dije, sí, y se me acercó el Tontín y me dijo, ¿a dónde vas? Me llamó por mi apodo. Le dije, ya no soy más ese, ahora solo así, simple y sencillamente soy Juan Carlos o Charlie, como tú me quieras llamar. Ya ese ya se murió. Y ya no voy a cantar canciones del mundo, ya no voy a cantar rock and roll. Ahora voy a cantar puras alabanzas a Cristo. Y además se me quedaba viendo como diciendo, esto anda marihuano, yo creo. ¿Qué se metería? Le digo, ¿en serio? No, pues está bien, carnal, me dice. Entonces, seguimos y pues íbamos los dos al camión. Yo él para irse a trabajar, yo para irme a la iglesia, porque fue la primera vez que por mí llegué a la iglesia. No me tuvieron que llevar, no me tuvieron, ya vamos, no. Yo fui por mi propia, ahora sí que por mi propia, bueno, por la dirección que Dios me dio, pero por mi propia decisión, fue la primera vez que fui a la iglesia. Y yo pude ver una sonrisa en el Señor que me decía, bien hecho, siervo mío. Me dice, pero, ¿de verdad quieres servirme? Me dice, le digo, sí. Me dice, ¿y qué crees? Que bueno, ya me acordé, el Tontín se fue por otro lado. Entonces me subí al camión y yo nunca me siento hasta atrás, pero estaba el camión lleno y me tocó hasta atrás. Entonces, ¿qué crees? Que subiéndome al camión cuando menos veo, que se sube el tío loco. Y yo dije, órale, pero yo no pensé nada más cuando me vio y escuché la voz de Dios que me dijo, ¿de verdad quieres servirme? Sí. Ahí está otro. Santo, pues ahora ¿para dónde me hago? Pues ya estoy aquí, el único asiento que estaba, pues era el que estaba al lado de mí. ¿Qué pasó, carnal? ¿A dónde vas? Me dice, ¿ya vas a echar rolas? Le digo, así me quedé. No, voy a la iglesia, voy a alabar a Dios, porque desde hoy ya no voy a cantar canciones de rock and roll ni voy a cantar trova. Ahora voy a cantarle solamente a mi Señor Jesucristo. Solamente cantos a Dios. Así que si quieres que cantemos, vas a cantar alabanzas conmigo. Y también se me quedó viendo
no, pues chido, carnal, ahora sí que bien por ti. Y esto y lo otro, y se me quedaban viendo como bicho raro, porque no lo podían creer que de mí salieran, digo, nunca fui burlón a la religión, pero pues no lo podían creer, como que un día estaba la semana pasada con ellos, echando canciones de rock and roll, y yo estaba diciendo que iba a seguir a Dios. Entonces, comenzó mi viaje misionero, luego, mi hermano. Llegué allá, llegué con el pastor, Dios bendiga al pastor Vicente, que fue uno de los que me empezó a instruir, me enseñó la palabra. Y entonces le digo, pastor, y al final me la acerqué, pastor, de hoy en adelante voy a servir al Señor. Mire, traje mi arma de guerra para que todo lo que cuente conmigo. Y también nada más se me quedaba se me quedaba viendo también nada más como, y movía su cabeza. No lo puedo creer. Y se agarraba los cabellos y decía, no lo puedo creer. Y gloria a Dios, estaba emocionado, no lo podía creer porque pues yo nunca decía nada, ni para bien ni para mal, yo nada más estaba escuchando la palabra de Dios. Pero híjoles, cómo me movía, cómo me conmovía, cómo me tocaba la palabra de Dios, hermano. Entonces ese fue mi primer viaje misionero. Fue como Dios empezó a probarme para ver si en verdad yo lo quería usar. Perdón, yo lo quería servir. Entonces, dice el versículo 5, mi hermano, que habían llegado a cierto lugar y anunciaban la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que yo empecé a decirles? Lo que yo podía, hermano. Lo que yo podía de la palabra de Dios. Uno de los que a mí se me quedó, creen en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. El otro que se me quedó, yo me acuerdo que está en el Evangelio de Juan, hermano, que era, y él dijo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y la luz. Yo no sé por qué siempre decía, le agregaba la luz. La luz, y nadie va al Padre, nadie viene al Padre, si no es por mí. Fueron los que se me quedaron. Y yo siempre predicaba con esos dos versículos, hermano. Y cuando me sacaban otras cosas, yo, Señor, ayúdame. Y siempre había palabra en mi boca para contrarrestar. Entonces, siempre a veces me ponían muchos músicos para predicarles. Yo les hablaba, no, mira que esto y lo otro. Entonces siempre te pone de acuerdo a lo que tú eres. Siempre te va a poner personas. Entonces, por eso hay que estar bien firmes, porque si no, el mundo nos puede jalar. Entonces, es importante, mi hermano, ver cómo comenzaron a proclamar el mensaje de Dios en las sinagogas judías. Fueron directamente ¿a dónde? Al grano, a donde se tenía que predicar. Muchas veces nosotros, mi hermano, tendremos que predicar en lugares. ¿Te acuerdas de la Reforma Protestante? Que no es la cosa dividir a la iglesia, sino más que nada retomar lo que es la iglesia primitiva, exponer y predicar, enseñar lo que realmente la palabra dice, sin meterle de más, no sin levadura para que se esponje y digamos, wow, no, sino enseñar lo que está escrito en el Sagrado Libro. Muchos de nuestros hermanos en otras iglesias, otras denominaciones, como que tienen un límite, ya de ahí no han pasado, hermano, se han estancado. Entonces, si está en nosotros y Dios nos manda, hay que enseñarlo, hermano. Hay que compartirle lo que aprendemos nosotros del Señor, para que ellos despeguen, para que ellos puedan cruzar ese límite. Cuando yo era músico, mi hermano, tenía un límite. Dentro de lo que yo quería tocar no podía, como que ya había llegado un límite. Pero ¿qué crees que cuando vine a Dios, empecé a aprender cosas nuevas, pude cruzar ese límite en la música? Entonces, en la palabra de Dios, yo he visto que muchos pues quieren conocer, pero pues ya llegaron a su límite. Como por ejemplo, ¿te acuerdas que capítulos atrás leímos acerca de Felipe y el eunuco? Y te acuerdas que él decía, iba leyendo la escritura y había llegado a un límite a donde solamente él podía, pero tenía esa hambre de hacer de Dios. Así hay muchos hermanos por las iglesias de aquí, mi hermano, hermanos, por tu cuadra, que por tu trabajo, por el rumbo donde vas, que tienen esa hambre, esa sed de Dios, de la palabra de Dios, y tú eres el que les vas a hablar de eso. Por eso, háblales lo que has aprendido, así como yo, un versículo 2, enséñaselos, como dice el hermano Pedrito, desmenúzaselos para que lo puedan entender, todo lo que tú te puedas esforzar. Y al final, cuéntales de tu testimonio, cómo Él empezó a cambiar tu vida, que también es válido, pero primero por delante de la palabra de Dios y después, háblales de tu testimonio, háblales de cómo Él lo ha hecho contigo. Entonces, ¿por qué? Porque en la sinagoga judía se enseñaba la palabra de Dios, pero sabemos que se enseñaba judaísmo,
Se enseñaba lo que hoy conocemos como una denominación, inclusive hasta una secta, tradiciones, costumbres, legalismo, tantas cosas que a veces no son de la palabra de Dios, pero que los han impuesto, nos los han enseñado, como lo hemos estado estudiando, que si no te pones falda te vas a ir al infierno, que si te pones pantalón te vas a ir al infierno, que si no usas traje, que si esto y lo otro. Y realmente Dios nos ha dado riqueza en la palabra que hemos podido profundizar en esos temas. Que si no te echas un trago de aceite no te vas a componer, que si esto, que si no ayunas no tienes poder, y tantas cosas que son verdades a medias, pero hay que explicarlas a la luz de las Escrituras. Entonces, había tantas cosas que no deberían de estar siendo predicadas, que Cristo ya había, que el Maestro ya las había predicado, pero pues la necedad, como decía el canto, derriba mis argumentos, derriba mis fortalezas, derriba las paredes que me he puesto de que yo tengo la razón, y no, a mí me enseñaron así y así es. Sino como decía el primer versículo que leyó el hermano Pedrito cuando abrió el culto, ¿cuál era este? Este era de que tengamos un corazón, mi corazón está dispuesto. Tengamos un corazón dispuesto para aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Él es el Maestro. Entonces, nos hemos dado cuenta por medio de las Escrituras que ha habido muchas doctrinas, todos aquí venimos de diferentes iglesias que nos han enseñado muchas cosas que son antibíblicas y nos las han dado como ley. O sea, o la cumples o te vas al infierno. Y la Escritura misma se ha defendido, nos ha enseñado que no es así. Entonces, había tantas, yo no quiero imaginarme qué tantas cosas estaban puestas por ley, qué tanto legalismo había en las sinagogas judías, qué tantos errores, comenzando porque se predicaba que ellos estaban esperando al Mesías, cuando el Mesías ya había pasado por ahí y ni cuenta se habían dado. Entonces, sigue diciendo que llevaban, versículo 5, dice, tenían también a Juan de ayudante. ¿Te acuerdas quién es ese Juan? Que en realidad no es Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista ya había muerto. Tampoco era Juan el apóstol. Era Juan el que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Les iba ayudando, mi hermano. Él estaba ahí también pendiente. Entonces, él lo llevaba ahora sí como colaborador. Entonces, si vamos versículos atrás, mi hermano, en el capítulo 3, versículo 25, dice Reina Valera de la siguiente manera: a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Por qué menciona esta parte? ¿Por qué lo menciono? Porque nota que llegaron a este lugar donde iban a predicar y lo primero que hicieron no es saber quién encontraban o a quien estuviera ahí. No. ¿Sabes a quién los mandó el Señor? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Primeramente, ¿a quién? Al pueblo, al judío. ¿También te acuerdas que dijo una vez el Señor Jesucristo que había una mujer que le pedía por su hija y dice, sálvala, Señor, sánala? Y él dice, no puedo quitarle la comida a los hijos para dársela a los perrillos. Primeramente a los judíos, después a los griegos, o sea, al mundo, a los paganos, a los mundanos. Entonces, es por eso que este versículo nos ayuda a ampliarlo más y a entenderlo. A vosotros primeramente, a los judíos. Dios, habiendo levantado a su Hijo, al Señor Jesucristo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su vida pecaminosa, de su maldad. Por otra parte, mi hermano, versículos después, en el 46 del capítulo 13, te lo voy a leer, pero en la versión hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice de esta manera: en vista de ello, Pablo y Bernabé les dijeron sin miramientos, sin pelos en la lengua, de manera directa. ¿Quién? Los que había enviado Dios, Pablo y Bernabé, les dijeron esto: era nuestro deber anunciarles primero a ustedes el mensaje de Dios. ¿Pero tú crees que lo aceptaron? ¿Tú crees que si, hablando de la reforma, tú crees ahora entendiendo que es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo,
Ir a predicarles a personas de la iglesia popular para que salgan del error, para que la luz les alumbre. ¿Y tú crees que lo van a aceptar? Algunos sí, pero algunos no. Y la mayoría siguen pensando que la Virgen de Guadalupe los va a salvar. Siguen pensando que San Juditas va a interceder por ellos, les va a dar prosperidad. Siguen pensando tantas cosas. Era lo mismo que pasaba con los judíos. Ellos pensando en sus costumbres, sus tradiciones, que eran más poderosas que la misma palabra que había venido a dejar el Mesías. Entonces, no termina ahí este versículo, mi hermano. Continúa diciendo, o sea, primero era nuestro deber, lo que Dios nos mandó era primeramente a ustedes, anunciarles el mensaje de salvación. Pero ya que lo rechazan, ¿qué nos está dando a entender la Escritura? Que no quisieron, que lo rechazaron. Ya que lo rechazan y ustedes mismos se descalifican para la vida eterna, nos dedicaremos de lleno a los no judíos. Hermano, tú muchas veces vas a ser instrumento. Dios te pondrá hermanos de otras iglesias que necesitan necesitan más luz para poder entender, que les han explicado la palabra de manera errónea, que les han enseñado la Escritura no de manera correcta, malinterpretándola. Tú vas a ser un instrumento. ¿Por qué? Porque aquí hacemos el esfuerzo de estudiar la palabra y apegarnos fielmente a las Escrituras, donde usamos la misma palabra para asegurarnos que estamos en lo correcto. De esa manera vamos a obtener la paz. Dios nos va a dar su paz. Aunque nos recriminen, nos digan que estamos locos, que no sabemos, que ya nos desviamos, que espíritus engañosos ya nos engañaron, que nuestras predicaciones, que la manera de alabar no es la correcta, Dios nos va a hacer sentir que Él nos tiene sellados como sus discípulos, como sus predicadores, como sus heraldos, como sus evangelistas, como sus maestros, como sus padres. Ahora sí, de muchas maneras, mi hermano. Pero ¿qué crees, hermano? Mientras nosotros tengamos eso, no pasa nada. Pero tú te vas a esforzar, mi hermano, buscando las palabras adecuadas, las maneras más fáciles de explicarles algo, y ellos no van a querer. Sí lo van a entender, muchos de ellos. Muchos sí no lo podrán entender, pero muchos sí lo van a entender y van a decir, no, yo me quedo aquí, en esta iglesia. Si nosotros le decimos a los de la iglesia popular que dicen, no, la iglesia de Cristo, la santa iglesia católica, apostólica, romana. No, la iglesia de Cristo solamente es esta, la iglesia pentecostal, la iglesia de Pentecostés, la iglesia apostólica, la iglesia metodista, la iglesia luterana, y se van a aferrar a tantas cosas. Pero mientras la palabra de Dios te respalde, hermano, tú estate tranquilo de que estás cumpliendo con tu tarea. Entonces, muchos lo van a rechazar, se van a descalificar, van a decir, no es cierto. Y van a empezar a meter enseñanzas legalistas, que en realidad no salvan si las haces, pero tampoco te salvan si no las haces. De la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla en otra de sus cartas que algunos comen para la gloria de Dios y algunos otros no comen. También no comen para la gloria de Dios. La cosa es que nosotros queremos que los demás hagan lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Y para que nos muevan de ahí, híjoles, a veces ni mismo Dios puede, de tan necios que somos. Entonces, muchas veces les predicaremos con amor, con toda la intención de que ellos obtengan más bendición. Que tal vez están bendecidos, gloria a Dios, pero tal vez Dios les quiere dar más bendición. Pero está ¿en qué? En que van a terminar. ¿Te acuerdas de la predicación? Atiende el llamado. Se van a quedar dentro de los llamados, mas no de los escogidos. Entonces, ¿qué dice? Hermano, habrá veces que no tendrás que estarte aferrando con ellos. ¿Cuál es la razón por la que a veces yo los dejo? Vamos mejor a dedicarnos a los del mundo, a los que están en vicios, a los que necesitan de Dios, a gente nueva, personas nuevas. Porque ya cuando traen una enseñanza, a veces es bien difícil derribarla. Se aferran tanto a su ídolo, se aferran tanto a eso que tienen, que están dejando ir la bendición. Dios los quiere llevar, muchas veces los quiere llevar a altos niveles, pero a veces nosotros no se lo permitimos. Como decía el canto, que el Señor se haga rogando nuestros argumentos. Dice el versículo 6,
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Qué chistoso nombre, ¿verdad? Bar Jesús, como el maestro. Entonces yo me quedé con la curiosidad, mi hermano, de pensar y de saber qué quería decir Bar Jesús, porque en la Biblia todos los nombres tienen un significado y pesan, traen una enseñanza. Entonces pude encontrar que Bar Jesús es un nombre arameo que significa, fíjate lo que significa Bar Jesús, significa hijo de Jesús o hijo de Josué. Algo muy parecido en el pasaje 8, 9, 24, que ya estudiamos. ¿Sabes cuál era ese versículo de qué hablaba? De Simón el Mago. ¿Te acuerdas de Simón el Mago? Es un pasaje muy parecido. Un falso profeta que les estaba enseñando, este es el gran poder de Dios, mira, nada por aquí, nada por acá, y de repente, ¿cómo le hizo? Es el poder de Dios. ¿Has visto cómo están en el tianguis luego los de las bolitas? Cómo la marean, así esto y lo otro, y luego la esconden y no está ninguna de las tres, y tú, híjole, yo la vi que estaba aquí. O hacen muchos trucos, porque el enemigo, hermano, es buenísimo para hacer trucos. Decíamos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos predicando el tema de caminando sobre las aguas? De repente podía decir, no, el único que camina sobre las aguas es el maestro. Hermano, busca en internet. No recuerdo el nombre del mago, pero hay un mago que camina sobre las aguas. O sea, imitan de muchas maneras los poderes del Señor. De repente hacen esto, hacen lo otro también. De repente sanan, hermano, hacen milagros también. Por eso nosotros no debemos de dejarnos llevar tanto por eso, porque cuando venga el anticristo, cuando lleguen esos momentos que ya te cercan a la venida del Señor, que ya está cerca. Mira, allá anda el Mesías, allá anda el Señor, hizo un milagro, le quitó un tumor a fulano. Y todos, sí, solamente Dios puede. Se van a dejar engañar por eso, hermano. Cuando la Escritura dice que no andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Porque la fe no viene por el ver, sino ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? No las canciones de Chente. No, viene por oír la palabra de Dios. Entonces muchos van a ser engañados, como nos lo advierte Mateo 24. ¿Por qué? Porque van a ver milagros. El único que caminaba sobre las aguas es el Cristo. No, hermano, van a ser engañados. Entonces muchos quieren ver, y al ver milagros, al ver manifestaciones, aunque sean demoníacas, sí es cierto, y mucho pueblo que está pereciendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por no estudiar a detalle las Escrituras. Entonces, ¿por qué te menciono esto, hermano? Porque era lo que hacía Simón el Mago, era lo que hacía Bar Jesús. ¿Qué dice aquí la Escritura? Reina Valera dice que era falso profeta, era judío y era mago. Entonces podrán hacer muchas cosas, pero no van a poder hacer lo que el maestro hizo, morir en la cruz para dar, ¿qué? Vida eterna a los demás. Gloria al Señor Jesucristo. Van a intentar, ahora sí que imitar el poder de nuestro Señor. Y muchos van a ser engañados, lamentablemente, por estar buscando milagros, por ir a las iglesias donde les prometan prosperidad, por andar ofreciendo cosas que el Señor nos va a dar, pero que son. Ahora, hay bendiciones, ya lo hemos platicado, ya lo hemos predicado, ya lo hemos enseñado, que hay bendiciones que son exclusivamente de los hijos de Dios y nadie va a poder acceder a esas bendiciones. Son exclusivas de nosotros, de los que perseveren, de los escogidos, poderosos del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir para Jesús? Hijo de Jesús. Por eso lo invitaba. Entonces, de repente es un nombre blasfemo, hermano, hijo de Jesús. Ahora te van a andar como la canción que anda por ahí de la María Magdalena, que tuvo un romance con el maestro. A mí más que darme coraje me da risa. Santo Dios, está como ese dicho que yo subí en mi estado, hermano. No creen en la resurrección de Cristo, no creen que el Señor resucita a los muertos, pero sí se creen que el muerto viene y se viene a comer un taco de la ofrenda. Eso sí lo creen.
Lo que sí, hermano. Y es que es cosa de dar risa. Pero así es el mundo es supersticioso. Ay, viene mi abuelita y se va a comer ay, sus taquitos, sus gorditas que tanto le gustaban. Imagínate. Digo, gloria a Dios que el hermano Pedrito aquí anda, pero ay, póngale, vamos a poner la ofrenda porque va a venir el hermano Pedrito. ¿Quién es esa Biblia que tanto le gustaba? Entonces, lamentablemente, no estoy haciendo burla, muchos pueden decir que soy sarcástico, no, pero es que es la verdad, mi hermano. Entonces, más se hacen magia. En el metro, mi hermano, alguna vez me encontré magos que hacían trucos, hermano, de esos que nada más hacen en la tele. Yo me quedaba viendo, y yo sí me quedaba viendo, Señor, ¿eres hijo del diablo? Si no es porque conozco tu palabra y sé que el diablo también hace milagros, hace cosas, me lo creería, porque hacía milagros, hacía trucos, hermano, que te quedabas de a 6. Sacaba la paloma de aquí, tú dices, ¿qué? Y lo vi con mis ojos, hermano, dije, santo Dios, el poderoso eres tú, la gloria es tuya, Señor. Entonces, pero había algo, mi hermano, una característica que tenía para Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 7. Te lo voy a leer en la versión hispanoamericana de traducción interconfesional. Dice, pertenecía al séquito de Sergio Paulo. ¿Quién era Sergio Paulo? Era el procónsul, hombre inteligente que había mandado a llamar a Bernabé y a Saulo. Recuerda que la encomienda era de que fueran a predicar la palabra a los judíos, pero ¿qué estaba pasando? No la aceptaban, no la estaban aceptando. Entonces, ¿qué? Al escuchar esto, ¿quién? Sergio Paulo, el procónsul, pero fíjate cómo se dirige la escritura, hombre inteligente. Aquí hay una contra, mi hermano, aquí como que hay algo que pasa. Los hombres, los sabios, los inteligentes del mundo, muchas veces dicen que la escritura es para tontos, que porque con puro raciocinio no tiene sentido. Y es que algunas veces a mí me han dicho, no, es que no tiene sentido. ¿Cómo? Un Dios que de repente pues no tiene madre y esto y lo otro, hace el mundo. ¿Y cómo es que de repente hace esto y lo otro? Es que no tiene, por raciocinio, por sentido común no tiene, no se puede. Bienvenido al conocimiento de mi Dios. El Dios invencible que no se puede explicar, pero no deja de ser Dios. Y se quedan pensando, sí, ¿verdad? Ese es mi Dios. Ni siquiera yo te lo puedo explicar. Te puedo hablar de sus maravillas, pero no te puedo explicar. Simplemente Él es Dios. Por eso es que no tienes, por eso es Dios. ¿Tampoco no? Entonces, como es curioso que un hombre inteligente mande y pida que le prediquen la palabra. Porque ellos piensan que su inteligencia es lo máximo y que venimos del chango y que tú vendrás del chango porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así es. Y luego dicen, no, es que venimos de Lucinio. No, tú, porque yo soy hijo de Dios. Yo nací por Él. Entonces, poderoso es el Señor. Hombre inteligente que había mandado a llamar, pero su inteligencia era buena porque para haber mandado a que le trajeran la palabra de Dios, yo creo que esa es una inteligencia genuina. ¿Por qué? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, como dice el libro de Proverbios en varias partes. Yo tengo una pregunta, mi hermano. Yo decía, ¿qué es un séquito? Yo decía, ¿qué es eso? Yo me imaginé que era como un grupo, pero fíjate la definición, y es que nos va a ayudar a entender. Un séquito se denomina séquito al grupo de personas que suele acompañar y apoyar a un individuo, por lo general una autoridad o una celebridad. ¿Has visto, por ejemplo, los artistas que siempre andan con cierto tipo de personas, con su ama de llaves y con su y aquello y lo otro, y siempre son consejeros? Ese es un séquito, que lo acompañan por si necesita de sus servicios. A ver, dime qué hago aquí, me voy para acá, me voy para acá, ¿lo compro o no lo compro? ¿Qué me recomiendas? O sea, cierto tipo de personas, su estilista para que le corte el cabello, o sea, tantas cosas, sea una autoridad o no. Por ejemplo, también el equipo que respalda, por ejemplo, a un presidente municipal, un presidente
un gobernador, que siempre andan ahí, personas de su confianza, que les ayudan a tomar decisiones. Entonces, fíjate que entonces Bar Jesús era parte de esa compañía que siempre estaba con el procónsul, con el gobernador, digámoslo así, que era un gobernador romano. Mandó llamar a Bernabé y a Saulo con el deseo de escuchar el mensaje de Dios. Las maneras de Dios son inescrutables. Nosotros solamente estemos con un corazón dispuesto, lo demás lo va a hacer Él. Entonces, el séquito se caracteriza, pero fíjate que aquí hay otro punto importante, y yo creo que tú también ya lo vas a recordar, vas a tener personas en tu mente que dices, sí es cierto, ahora entiendo qué quiere decir eso. El séquito se caracteriza por aplaudir, felicitar todas las iniciativas y los dichos del sujeto al que sigue. O sea que aunque diga tonterías, ahí están. ¡Bravo! Sí, señor gobernador. Sí, así es. Le dan por su lado, le dan el avión. ¿Qué? A mí no me gustaría tener a alguien que me diera por mi lado. ¿No? Estoy yo predicando. Sí, hermano, sí, eches un trago de agua bendita. Y hermano, pero sí, amén. Gloria a Dios. Como que no es cuerdo, ¿verdad? Pero bueno, en el mundo, pues eso es lo que al hombre le gusta, la adoración. Que le digan, ay, ¿ya viste? Brillante, brillante, señor procónsul. Bravo. Gracias. Poderoso del Señor. Entonces, creo que sí tiene mucho sentido esta definición, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que hacía su séquito, el procónsul. Y que Bar Jesús era parte. Entonces, ¿a quién tenía el procónsul parte de esa compañía? Parte de ese grupo que le aplaudía, lo felicitaba por lo que se le ocurriera, sus iniciativas o sus dichos. ¿No? ¿Qué tal si se aventaba el de que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente? ¡Wow! ¡Qué sabiduría, señor procónsul! Cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Al que madruga, de Dios lo ayuda. ¡Wow! ¡Qué conocimiento de las Escrituras! Cosas por el estilo. Entonces, pero fíjate lo que dice el versículo 8, Reina Valera dice así: pero se les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, estaba Bar Jesús, pero aquí estaba otro, Elimas. Este es el versículo 8. El mago, dice que Elimas quiere decir eso, mago. Así se traduce su nombre. Entonces, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso es conocido cuando le estamos hablando de Dios a alguien. Y ¿te acuerdas, hermano Pedrito, cuando le estaba predicando, le estaba llamando la atención, exhortando el amor al bebechón, a Mauricio el bebechón, y que de repente dijo, nunca falta un pelo en la sopa? Ahí estaba un Elimas, queriendo apartar al que le están predicando la palabra de Dios. Siempre estamos predicando la palabra de Dios, no falta quien se esté burlando, quien meta su cuchara, quien está intentando apartar a aquel que le estamos predicando. Fíjate con lo que te vas a encontrar. Entonces, dice, en este caso, mira, dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, Reina Valera, hermano, dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, si te quieres preguntar quién era Janes o quién era Jambres, eran hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hombres que no creen en la resurrección de Cristo, pero se creen que el muerto viene y se echa una cena y que se sienta y ¡ay, qué rico! No creen que Jesucristo es la luz, pero sí creen que una veladora le va alumbrando el camino a sus muertos para que lleguen quién sabe a dónde, pero que les va alumbrando ellos son sus supersticiones, sus creencias. Entonces, eso está en Éxodo 7:11, hermano, acerca de estas personas. Éxodo 7:11, esto que te estoy mencionando.
Ahora, hermano, tengo otra pregunta más clara. Yo creo que nos ha ayudado mucho los conceptos, ¿no? Hay conceptos que de repente no son tan claros o que no los tengamos tan claros, y buscar un concepto definido, preciso, entonces nos ayuda a entender más, como por ejemplo ese de que era un séquito. Ahora ya sabemos que es un séquito, pero ahora tengo otra pregunta, hermano. Hablaba de Sergio Pablo, el procónsul. ¿Qué era un procónsul? O sea, es como un gobernador, pero de una manera más definida. ¿Qué era un procónsul? Un procónsul es un término técnico dentro de la administración romana. Acuérdate que los romanos estaban ahí controlando el orden, ¿no? Y que eran gobernados por los romanos. Es un término técnico dentro de la administración romana para designar al gobernador de una provincia totalmente pacificada, o sea que ya la tenían dominada, ya la tenían sometida. Continuemos entonces ya sabemos que era Sergio Pablo. Él era un procónsul, era un gobernador designado por Roma. Entonces, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí la primera vez que se le llama Pablo, ya a partir de aquí, mi hermano, se le empezó a llamar Pablo, quedó atrás Saulo, ya aquí era Pablo. Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Esto es impresionante, hermano. O sea, ¿por qué quiero yo andar viendo películas de ciencia ficción? ¿Y por qué quiero andar yo viendo películas de Chucky y de hechiceros? Esto, no, aquí en la Biblia tenemos unas historias tremendas. Entonces, fíjate lo que le dijo Pablo. ¿A quién? ¿Te acuerdas que estaba Elimas, el mago, que estaba, no presta atención a esas tonterías, señor procónsul? Esto es inteligente. Usted sabe, usted no necesita de estos. Aleluyas. Usted no necesita de eso. ¿Cómo es que usted, señor, se humilla a recibir esto? O sea, era todo lo que le podía haber estado diciendo, le estaba diciendo Elimas. Cuando Pablo, fíjate cuál debe de ser nuestra postura. ¿Cómo es que nosotros podemos contrarrestar eso? Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, muy importante, lleno, no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, se le quedó viendo. El versículo 10 dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Te acuerdas cómo le dijo Pedro a Simón el mago? Tu dinero perezca contigo porque te has atrevido, insultado, a querer comprar el don de Dios. Ruega a Dios que no, y le empieza a decir tantas cosas, pero Simón el mago fue sabio. Le ganó el temor y gloria a Dios, que se dejó llevar por el temor, porque dijo, no, porque sabía que había un Dios, ya había visto el poder de los apóstoles que no tenían nada que ver con las mentiras, con los trucos que él hacía, y que dijo, no, ruéguele a Dios que no me pase nada de eso. Entonces, eso también hay muchas personas que sí van, no, ruégale a Dios que no me pase nada de eso, no digas un disparate, podrán entender, pero hay quienes se van a endurecer más como el faraón. Son necios, van a seguir siendo necios. Fíjate lo que dice Proverbios 10:9, dice, el que camina en integridad anda confiado. ¿Y a poco no es cierto? El que anda bien con Dios anda tranquilo. Si lo pesca la muerte, sabe dónde se va a ir, sabe quién se lo va a llevar. Pero el que anda así como que a medias tintas, tiene temor, le da temor de salir a la calle, le da temor de esto, le da temor, porque sabe que si de repente lo pescara la muerte, pues no está seguro de su salvación. Ahora, el que anda a las malas, no, ese sí, nada más anda cuidando por todos lados, se esconde el celular en los chones, se mete el dinero en los calcetines, y de repente, para pagar, pues tiene que quitárselo todo, porque si no, ¿cómo? Entonces, ¿a poco no son así? Proverbios, el libro de la sabiduría ¿de quién? De Dios, por medio de Salomón, del rey Salomón, dice esto. El hombre más sabio que ha pisado la tierra, después del Señor Jesucristo, dice, el que camina en integridad anda confiado. No es lo mismo, hermano, cuando yo andaba, no andaba de maldoso porque iba a comprar con mi abuelita a la Merced, allá a Candelaria, y caminar a las horas como a las 5 o 6 que se empieza a oscurecer,
se sentía feo, me daba miedo. Yo siendo un niño, tenía como 10 años. Pero ¿qué crees que cuando me tocó ir a predicar, de que llevé a una persona que le estaba predicando a una mujer, y pues ya era nochecito, como a las 9, si me daba miedo a las 6, 7 de la noche, imagínate a las 9, 10 de la noche, pero era una mujer que pues pidió que le hablara de la palabra de Dios, tenía que regresarse a esta Candelaria y la llevé hasta allá. Pero fue cuando pude yo sentir el poder y la tranquilidad que da mi Dios. Porque si en aquel tiempo me moría de miedo, ahora que estaba intentando, que estaba yo caminando en integridad, estaba confiado ¿en qué? En que el Señor va conmigo. Y que si el Señor me mandó, Él pone todo lo necesario, pone o quita lo que tenga que quitar. Y de repente que vi una bolita de, se veían vándalos, mi hermano, cholos. Y dije, híjoles, a ver, Señor, en tu nombre. Pero no sentía miedo, no sentía. Muchachos, buenas noches. Buenas noches, jefe. Pasé como si nada. Yo dije, bueno, ahorita voy con ella, a lo mejor la conocen, pero ahorita que venga de regreso, Señor, ayúdame. Oh, Señor, es que no ayuné. No, Señor, ayúdame porque no ayuné, no me preparé. Ah, Señor, no me unté aceite, se me olvidó. Eso es lo que, ¿qué diferencia hay de ese tipo de cosas al agua bendita, hermano? Nada. Por eso tuvo que venir una reforma. No, nosotros tenemos que ir confiando no en el aceite, no en que ya, no en que ayuné. Que digo, no es malo, practícalo, hazlo. Es de grande bendición para tú con Dios, para tu intimidad con Dios, para encontrarte, para buscar al Señor. Pero no es de que tengo poder, y que fueras como los satanistas. ¿Te has dado cuenta que, bueno, si no saben los satanistas, la sangre del Señor se la unta porque la sangre se la untan en el cuerpo, donde sea, y según ellos toman poder, porque la sangre es vida. Y según ellos agarran poder, por eso hacen ese tipo de sacrificios. Le cortan el pescuezo a una gallina y se echan la sangre. ¡Ay, tengo poder! Ya parecemos a los satanistas. Es que si no me unto aceite, no estoy protegido. Entonces tu fe no está puesta en quien debe de estar. Es que no ayuné 7 días, 3 días, 1 día, entonces no estoy en peligro. Entonces tu Dios no es mi Dios, porque mi Dios es Dios en todo momento. Y mi Dios, ¿qué dice el canto? Es fiel. Por eso le canto su fidelidad. ¿A poco no? Pero tú ve confiado de que estás en integridad con Dios, Dios te va a proteger. Regresé a salir de Candelaria, hermano. Entonces me di cuenta y dije, poderoso eres tú, Señor. Ahora puedo ver la diferencia de caminar en ese mundo sin ti y caminar ahora contigo. Poderoso es nuestro Dios. Pero no termina ahí este proverbio, dice, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Cuántas veces no le predicamos la palabra de Dios, hermanos? Que se alejaron, que Dios nos dice, ve a hablarle a fulano para que venga a tu casa, y no hacen caso, hermano. ¿Qué digo? No sé si sea correcto, pero Dios me perdone si no es lo correcto poner este ejemplo. Al zapatito, no le predicamos el evangelio, lo tuvimos aquí, se alejó, empezó a hacer cosas, que el que pervierte sus caminos empezó a murmurar, empezó a decir que el hermano lo corrió, que el hermano Pedro lo corrió, y esto y lo otro. ¿Qué le pasó? Ya sabemos que pereció sin Cristo. Y qué feo, es una flecha en el corazón, hermano. A mí me duele ver que personas que tuvieron la oportunidad y perecieron, personas que les hablamos, vengan al culto, Dios nos mandó, y lo entienden, como estamos estudiando, lo entienden, que Dios les está advirtiendo de que algo viene más adelante, y no hacen caso. ¿Por qué? Por sus argumentos. Y hasta que no les pasan las cosas, entonces dicen, ahora sí, ayúdenme porque necesito de la iglesia. Ahora, la importancia de pertenecer a una iglesia. ¿Quiénes te respaldan si no te congregas en ningún lado? Qué complicadas situaciones, ¿verdad? Pero la importancia de seguir y de obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, también el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Se le quedó viendo fijamente. ¿Qué le dijo? Vamos a recordar lo que le dijo. Poderoso sea el Señor. Oye
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Entonces Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El padre manda al hijo. ¿Qué hace el hijo? Obedece lo que dice el padre. Ojalá que nosotros los cristianos fuéramos así y que obedeciéramos lo que nos dice nuestro padre. Pero no, nada más es nuestro padre cuando nos conviene. Nada más es nuestro padre cuando quiero que nos ayude, cuando queremos que nos ayude, cuando necesitamos en una enfermedad. Soy cristiano, pero no me congrego. Bueno, cuando te viene la calamidad, cuando te viene la situación difícil, ahora sí ya es tu padre, ya es mi iglesia, ayúdenme, hermanos. Y si tú les dices que no puedes ayudarlo, no por nada, porque no hay que se van a ofender. Van a decir que no. En esa iglesia no está el Señor Jesucristo. No, es que Cristo es justo. Dios es justo. El Señor Jesucristo nos enseñó la justicia, que dice: más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y lo que necesites vendrá por añadidura, o será añadido. Pero no termina este versículo ahí, hermanos. Continúa diciendo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué debemos de confiar en un hermano, entre comillas? Porque ya no sabemos si en verdad es hermano. Si fuera hermano, estaría en la casa de Dios, se le vería en una casa de Dios. Pero hay muchos que nos llaman hermanos y no tienen nada de hermanos, y luego te los encuentras en la calle, y así les he dicho, hermano: don fulano, y se ofenden. Ese hermano se cree mucho porque no me reconoce como hermano. Lo entienden. O sea, cuando yo les digo doña, yo le decía a cierta persona: doña fulana, se enojaba. No, es que es altivez, es que me tiene odio, por eso me dice doña, si somos hermanos en Cristo. No, espérenme. Usted es hija de un Dios, quién sabe qué, porque yo no le veo practicar la fe que enseña la Escritura. Y se ofenden, hermano. Se ofenden. Pero bueno, en fin. Dice entonces: porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo también habla la palabra de Dios, hermano. Hay que tener cuidado con los que se dicen ser hermanos y que hablen versículos. Pueden recitar los versículos. Hasta el diablo recitó los versículos en la Biblia, en Mateo 4. Pero después, ¿qué? Sin darte cuenta, los torció. Hay ciertos versículos que, por ejemplo, los predicadores de la prosperidad te los manejan. Y yo digo: ¿cómo es el intelecto humano de perverso que los usan y les dan otro sentido totalmente ajeno, totalmente contrario a lo que realmente quiere decir? Decía cierto cantante, hermano, no podemos llamarlo cantante cristiano, que decía que en la Santa Cena Jesús estaba contando chistes. O sea, blasfemias de ese tipo. Y que Judas esto, tú dices: ¿están hablando en serio? No, hermanos, ¿están hablando en serio? ¿Qué es? Cuando hablan mentira, de lo suyo hablan, aunque estén en la iglesia cristiana. Porque es mentiroso, su padre es mentiroso, es padre de mentira. ¿De qué otra cosa pueden hablar? El diablo también hace buenas cosas. El diablo, hermano, ya sabemos que era el encargado de la música en el reino celestial. Por eso no me sorprende. Es como te decía, luego voy en el chimeco, pues aunque no quiera escuchar, tengo que escuchar esas rolas. Pero de repente las escucho y yo digo: santo Dios, es impresionante los arreglos, las figuras musicales, la combinación de acordes que usan en los cantos. Digo, es impresionante. No cabe que el diablo sabe de qué, o sea, sabe de música. Y tú de repente dices: ay, que es bonito, viene inspiración. No, el diablo también inspira a sus hijos para que hagan composiciones buenas. Y nosotros no queremos esforzarnos a componerle una canción, no queremos esforzarnos a cantarle a nuestro Dios, no queremos esforzarnos a dar una danza. Pero ¿qué tal? La Cuba, ahí ya andamos moviendo el bote, ¿verdad? Yo tengo eso por estándar, mi hermano, que yo parecía pirinola cuando estaba en el mundo. Por eso digo: no, Señor,
Sería hipócrita si aquí no te danzo. O a lo mejor no soy muy buen danzarín, pero yo te puedo dar un brinquito y mostrar que estoy alegre porque tú me salvaste, porque tú me libertaste para alabarte. Poderoso es el Señor. Otro versículo, mi hermano, por ejemplo, dentro de esta parte, Hechos 13, 11. Perdón, sigamos era Hechos 10, vamos ahora con Hechos 11. Perdón, 13, versículo 11. Seguimos, ahora sí que seguimos con este pasaje. Dice Reina Valera: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Poderoso, fíjate lo que va a decir el apóstol Pablo, cómo con qué convicción, mi hermano, con qué confianza él habla estas palabras. ¿Te acuerdas de lo que te decía yo que el Papa decía, el Papa Gregorio de aquel tiempo, que le tocó a John Wycliffe, que decía, no, solamente Dios me habla a mí, decía el clero, solamente Dios le habla al Papa. Nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al reino de los cielos si no es por nosotros, que nosotros nos cercioremos de que todo está calificado. Todo torcido, mi hermano, pero es la iglesia. Entonces el diablo puede estar predicando detrás de un púlpito, ¿no? Entonces fíjate la confianza. ¿Por qué? Así hay muchos pastores en estos días, mi hermano, que si tú te quieres salir de esa iglesia porque no te llenas, porque se está predicando, ¿te acuerdas de la comida envenenada? ¡Hay muerte! A veces así es el evangelio. Envenenado, adulterado, comida envenenada, pan envenenado. Y de repente te das cuenta y dices, no, yo no me como eso trae muerte. Y dices, pastor, ya me voy a ir porque mire, me queda una iglesia más aquí. ¡Te reprendo, Satanás! Los juicios de Dios van a venir a ti por contradecirme a mí que soy el pastor, soy el ungido de Dios. Hay muchos pastores que son así, hermano. Le va a ir mal, hermano, si se va, porque se está alejando del lugar donde usted nació. Usted nació aquí. O sea, están diciendo, su alma me pertenece a mí, como si ellos hubieran hecho algo. ¿Te acuerdas lo que decía Lutero? No anden usando mi nombre para hacer otra denominación. No, déjenme en paz, déjenme descansar en paz. No anden usando esto, lo otro, no. ¿Acaso yo fui quien morí en la cruz? ¿No? Pero los pastores de estos tiempos, muchos así son. Y cuando les va mal, hermano, a mí me duele. A mí me duele cuando un hermano le va mal porque no hizo caso. Hermano, miren, esto y lo otro, y no vienen, y les va mal, me duele. De repente sí, me da coraje que vengan a pedir ayuda y esto y lo otro, pero me sigue doliendo. Me duele que les pase eso porque se los advertimos, porque era muy claro que Dios nos estaba diciendo que le iban a venir cosas difíciles y no hicieron caso, hermano. Pero hay pastores, este tipo de pastores todavía se alegran porque no le dije, hermano, que le iba a pasar esto porque yo soy profeta, soy el ungido del Señor. Y no, hermano, realmente es triste ese tipo de postura. Muchos los excomulgan. Hermano, vengo para que ore por mí. Mire, ya me voy a cambiar de iglesia. ¿Te acuerdas del hermano Jorge? Hermano, ya me voy a ir de aquí porque mire mi familia. Gloria a Dios, una excelentísima razón, y que Dios lo bendiga a nuestro hermano Jorge. No estamos a las competencias con las demás iglesias, somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Somos el pueblo de Dios. No debemos de vernos como que no, tú chusma, tú eres pentecostés, tú eres de la iglesia apostólica. No, tú te has perdido, tú eres de la iglesia católica. No, hermanos, somos el cuerpo de Dios, alumbremos con lo que Dios nos dé, con la palabra, exhortémonos con amor, compartámonos la sabiduría, lo que Dios nos enseña, para que crezcamos más en el conocimiento de Dios. Pero hay muchos pastores que actúan de esa manera. Pastor, mire, ya no voy a venir porque me voy a ir a una iglesia, es que mira, no, yo le pude haber dicho al hermano Jorge, usted es el varón, usted es el que manda en su casa. Ella es la que tiene que venir aquí, si no, anda de rebelde, búsquese otra. Muchos pastores llegan a decir eso. Usted sí, claro que pueden. Y se creen que pueden jugar con todo este tipo de cosas. No. Nos están condenando al infierno. Pero hay muchos pastores que así son.
No, mire, pastor, yo quiero que ore por mí para irme tranquilo y esto. No te puedo orar porque estás en rebeldía. Híjoles, a veces hasta da miedo. En el trabajo estábamos en una junta con el sindicato y estaba un muchacho que decía que ya hasta le daba miedo decirle a su jefa: deme permiso de ir, tengo que ir a una cita del doctor, ya hasta me da miedo. ¿Por qué? Es que hasta me da miedo, todo le molesta. Y a veces, muchas veces las ovejas no se acercan al pastor porque les da miedo. Cualquier cosa, si está dentro de sus conveniencias, de sus intereses, de sus pensamientos, buena oveja, gloria a Dios, ya está listo para el ministerio. ¿Qué pasa con el séquito? ¿Te acuerdas que le aplaudían, lo adulaban, le daban por su lado? Hay veces que así está el séquito del pastor. Está equivocado, pero le dan por su lado. No, sí, pastor. Yo vi cuando vino un rayo del cielo, el rayo de luz, y lo iluminó. Yo dije: el pastor tiene una palabra. Claro que sí. Y se empiezan a echar unos con otros. Creo que me estoy volando la barra, hermano, pero es que es así. No solamente es el séquito del procónsul, el séquito del presidente, el séquito del gobernador. También en estos días está el séquito del pastor. Y sí, hermano, sí estaba Jonás liberando al pueblo de Dios, y de repente la ballena saltó y apachurró el agua y se abrió. Y disparates de ese tipo, ¿no? Y tú, a ver, creo que se mezclaron las cosas. ¿Qué Jonás no sé que se lo tragó la ballena? ¿Cuál ballena? Dice que es era un pescado grande. A ver, ¿y qué no fue Moisés el que abrió? Gloria a Dios, es revelación. Dios me lo acaba de revelar. ¿Qué eso fue? Pueden salir con una tontería de ese tipo y darla por palabra de Dios, hermano. Darla por revelación. O sea que ya no fue el poder de Dios el que abrió el mar, el que separó las aguas. Fue la ballena que cayó ahí en medio, el pez grandote, y ¡fum! Se abrió. Así es el diablo, hermano. Sacó unas tonterías, pero esta revelación está buena. Así son los predicadores de la prosperidad. Así andan nada más viendo, y pues el diablo les da lo que piden y salen con cada disparate. Entonces es impresionante ver este versículo, hermano, porque aquí estamos hablando de uno lleno del Espíritu Santo, un auténtico hijo de Dios que cuando se persiguió, mató, consintió que asesinaran a Esteban, hizo tantas cosas malas, pero cuando él se convirtió, híjoles, no quiero ser menos a los demás apóstoles, pero qué pasión tenía Pablo para predicar y para hacer todo por su Dios. Entonces, ese apóstol, el asesino, yo tengo que poner un mensaje que es el asesino del pueblo de Dios, ahora era uno de sus gallos. Y él dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está en contra de ti, cuidado. Mientras un pastorcito, un pastor que pues se puso él solito, votaron por él y lo puso, pero no lo puso Dios, sino que se puso él. No te preocupes por las amenazas que él te diga. Es que no me quiso dar su bendición. No te preocupes. Dios sabe que te estás yendo a una iglesia donde sí vas a recibir palabra de Dios, donde vas a crecer. Es que yo quiero ver aquella iglesia porque ya hay muchos y aquí somos poquitos. No, el remanente es pequeño, hermano. Muchos son los llamados, pocos son los que lo aceptan, pocos los escogidos. Entonces no te preocupes, pero cuando tengas un pastor que te predica la palabra de Dios, que te habla, cuidado, mi hermano, porque sí, ahí sí la cosa cambia. Pablo era uno de esos puestos por Dios, y cuando él te dice que aguas, hermano, aguas, porque le está hablando Dios, Cuando, hermano, ya mire, venga, no faltan los cultos, porque no sé, que le venga una situación difícil o le va a venir, puede que le venga algo difícil. Dios me hizo sentir que le dijera: no, hermano, ese pastor loco ese, ¿qué piensa que él ni que fuera el Dios? No, somos instrumentos de Dios, por eso aguas. Cuando uno que sí sea cuervo y te predique la palabra de Dios fielmente, cuidado, porque no te va a predicar de su cosecha, de lo que trae en su corazón, te va a predicar la palabra. ¿Y cuál es la profecía más segura que tenemos? La palabra de Dios. Fíjate lo que dice Pablo, lleno del Espíritu Santo: ve aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. ¿Y qué pasó? Dios respalda las palabras de su siervo. ¿Qué hizo Elías, mi hermano? También lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. ¿Qué le dijo, Señor? Muestra, manifiesta esto para que vean que no lo hago por mi cuenta, porque se me ocurrió, sino porque tú me mandaste. Toda la gloria para Dios. Y cayó fuego del cielo. ¿Será que Dios está lo que digamos nosotros? No, Él va a respaldar porque Él escoge siervos que ya han tenido transformación en su corazón. Y si el corazón estaba podrido, si Jesús levantó a los muertos, resucitó a los muertos, ¿tú crees que Dios no te da un trasplante de corazón? Claro que sí, mi hermano. Un corazón que sienta, porque si tú dices algo, Él lo respalda porque sabe que tú estás ahora sí que influenciado y estás guiado por la palabra. No vas a pedir un mal para una persona nada más por hacerlo, no. Por justicia, para gloria de Dios. Por eso Dios le hizo caso al apóstol Pablo, por eso Dios le hizo caso a Elías cuando pidió fuego del cielo. Entonces, será ciego, no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Por qué? Por ir en contra de la palabra de Dios. Por eso cuando una persona, un hermano rebelde, cuando una persona del mundo, hermano, me empieza a decir cosas, me empieza a insultar, empieza a decir que yo soy un falso, esto, hermano, yo no me enojo. Lo que hago es que me preocupo. Tú no tienes idea cómo me preocupo. ¿Sabes qué? Porque hay alguien que me defiende y que si él quiere lo aplasta como bicho. Y es lo que yo no quiero, Señor. ¿Qué hacía Moisés? Señor, ¿qué hacía, por ejemplo, también Abraham? Oraba, Señor, por unos pocos rebeldes incircuncisos, ¿vas a acabar con todo el pueblo? No, Señor, y no es que hicieran reflexionar a Dios, es que a Dios le agrada que intercedamos por nosotros, por el necio, por el rebelde, por el torpe. Y luego me ofenden y dicen que esto, ya estoy loco, y yo me preocupo, Señor. ¿Qué dijo, por ejemplo, Esteban cuando lo estaban apedreando? Un siervo de Dios, hermano. Pudo haber pedido fuego del cielo y yo creo que Dios hubiera mandado fuego del cielo, pero no. Nosotros nos movemos de acuerdo a la voluntad de Él. Esteban lo había entendido, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando te insulten, más que responder de la misma manera, dile en tu corazón o dile al Señor, levanta tu cabeza al cielo y dile, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben que no se están metiendo con nosotros, se están metiendo con el Señor. Nosotros somos sus instrumentos, Él cuida sus instrumentos. ¿Qué pasó con Pablo? Me respaldó lo que él dijo. Él respaldó las palabras de los profetas. ¿Por qué los mandaba a decirlo? Él sigue respaldando la palabra de los que estamos caminando y nos estamos esforzando en caminar íntegramente con Él. Por eso yo soy bien cuidadoso con mis palabras, porque yo sé que no es mi boca la que tiene poder, es la palabra de Él la que tiene poder. No sea que yo le diga, y te va a dar roña por dirigirte al ungido de Dios. Pero Dios, sabiendo que estoy intentando y que me estoy esforzando en caminar en integridad, y le caiga roña. Porque sí ha pasado, hermano. En el trabajo hay una compañera de trabajo que dijo, una vez a alguien se le salió a decirme una grosería. Y le dijo, cállate la boca. Dice, cuando tú le dices algo a Charlie, dice, te pasan esto. Porque una vez ella se le salió a decirme algo muy leve, pero una grosería, y se tapó la boca, y dice que le agarró una enfermedad, que le empezó a dar tos, que le dio calentura, y o sea, ella se lo adjudicó a haberle dicho un siervo de Dios así. Y aunque luego son necios y no creen, ellos creen que el muerto viene y se echa un taco y se sienta con todo lo que le ponen. Yo sé que eso no es cierto, pero sé que mi Dios es cierto. ¿Qué es lo que hago? Interceder. Porque en algún momento tal vez alguien intercedió por mí, porque así era yo antes. Poderoso es el Señor. Entonces, después de que estaba ahí de entremetido, no le hagas caso, está loco, son aleluyos, son fanáticos de Jesús, no le hagas caso, Señor, porque tú eres la sabiduría. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo se le quedó viendo que había un obstáculo para que él creyera la palabra de Dios, que le dijo, serás ciego por un tiempo. ¿Y qué pasó?
al instante le vino la oscuridad. Hasta que entendiera que Dios, con los hijos de Dios y con Dios, no se juega. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? No se mandó a hacer una estatua y dijo, adórenla. No, y todo es, miren todo lo que he hecho. Ah, tú lo hiciste. ¿Qué dijo Dios? Te vas a andar arrastrando como animal y vas a comer. ¿Cómo andaba con los pelos? ¿Qué rastas ni qué nada? Con las uñas, no, ¿qué tanto andaba? De una manera muy humillante. Dios lo humilló. Hasta que un día volteó a ver al cielo, tú eres Dios. Dios lo volvió a levantar. Le levantó ese castigo. Pero estoy seguro que hasta que él no aceptó, hasta que Elimas no aceptó que Dios es Dios y que los que había mandado a llamar eran siervos de Dios, le volvió la vista. ¿Como a quién? Vamos a ver. Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Qué pasó? Se quedó ciego por un tiempo tal vez. ¿También te acuerdas? Que hasta que le habló a Ananías le fue a poner las manos para que se le quitara ahora sí que lo que tenía esas escamas que le impedían ver. ¿Por qué? Porque estaba siendo obstáculo para predicar la palabra de Dios, lo mismo que él y más. Por eso cuando tú veas, estás predicando y tú estás lleno de, sientes el Espíritu Santo que estás predicando, a lo mejor hasta mismo Dios te dice, dile esto. Si Dios te lo dijo, se va a cumplir. Y aguas de aquel que se meta con un hijo de Dios. Aguas. Con un hijo verdadero de Dios. Y si es por un tiempo, nada más es para que entienda y reconozca que así es Dios. ¿Cuántos han dicho, cuántos han ofrecido, han sido satánicos, no sé qué tantas cosas, y Dios por un momento les permite sufrir? Hasta que reconozcan que Dios es el Dios altísimo, es el eterno. Así le pasó a Pablo. Tuvo que estar en esa situación humillado hasta que cayó, dice la palabra, aceptando que Jesús es el Señor. Hechos 22:11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, ¿quién era? Pablo sigue diciendo, pero aquí está contando su testimonio. Por eso digo que vas a predicar la palabra de Dios, pero después vas a hablar de tu testimonio. Respaldado por la palabra que prediques, tu testimonio va a ser poderoso. Pero si se lo sueltas así, es como una historia, hermano. Pero si le pones la palabra de Dios, toma poder. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Está contando su experiencia. Y fíjate cómo lo narra él. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. Y eso es cierto. Él no veía, creía ver, pero no veía. ¿Por qué? La luz lo deslumbraba. No le permitía ver que allí estaba el Mesías, que allí estaba el Señor. Llevado de la mano por los que estaban conmigo. O sea, primero él andaba con todo su séquito, ¿no? Con todo su ejército, con todos sus militares, todos los guardias, mandándolos a todos, y ahora lo tenían que llevar de la mano, porque no veía. Qué humillación a una persona. Poderoso es el Señor. Vamos al versículo 12, para terminar. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Poderoso es el Señor, el poder de la palabra de Dios. Creyó maravillado, pero fíjate lo que dice, cómo es la escritura que aclara. Muchos pueden pensar, pues es que vio cómo, o sea, muchos se ya viste, lo dejó ciego, no, sí, eso sí es cierto. Muchos que andan por vista, porque ven, pero si no ven, no creen. Y la fe no es por ver, es por oír la palabra de Dios. Pero fíjate cómo el procónsul, la escritura nos aclara que no creyó por lo que vio que le pasó a él y más. Fíjate lo que continúa diciendo, tiene una coma. Dice, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué es más poderoso? ¿Los milagros o la doctrina, la palabra de Dios? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no va a haber milagros. Estaba escuchando a Pastor Chuy hace rato, mi hermano. Estoy estudiando otra vez, me estoy dando unas clases del Instituto Bíblico, pues, para que no se me olvide, para retomar cosas, nuevas ideas, más predicaciones, mensajes poderosos.
Y ya no me acordaba de esto, es una frase que a mí me llamó la atención, que tiene que ver eso, con esto. Dice que muchos van y andan ofreciendo milagros. Hablan de los milagros. La palabra de Dios es hablar de los milagros, eso es parte de la palabra de Dios. Pero dice, nosotros seamos de los que hacen milagros. ¿Y cómo tú vas a hacer milagros? Por la palabra de aquel que los puede hacer. Que nosotros seamos como el apóstol Pablo, que si alguien está estorbando, hermano, no digamos que caiga fuego del cielo, lo consume y que se muera, no, porque se va al infierno, hermano. Se trata de ganar almas. Se trata de atraer a las almas que Él ya ganó, perdón. Eso es lo correcto. Se trata de atraer a las almas que Él ya ganó. ¿Con qué? Con su palabra, con su muerte. Pero tenemos que echar mano de eso, hermano. Si el Espíritu Santo te hace sentir que lo hagas, dilo. Y cuando pase, dígales, como decían los apóstoles, Dios, Señor, hicimos milagros, expulsamos demonios. No se emocionen por eso. Emocionense por predicar la palabra, porque su nombre siga escrito en el libro de la vida. No nos emocionamos cuando lo veamos, sino emocionamos cuando alguien se convierta, crea, maravillado por la doctrina del Señor. ¿Qué le hablaron? Todas las maravillas. Ahí están incluidos los milagros. ¿Para qué los ofrecemos? Hablémonos de quién los hace, de dónde provienen, por qué los hace, para qué los hace, y digamos, Señor, usa mi vida para hacer un milagro. ¿Un milagro como cuál? Está la vida del hermano Pedrito. Otro milagro como cuál? Como la vida de Joana, que tiene un tumor que le impide que ella haga pipí. Pero hablando de la palabra, ¿qué podemos decir? Levantar nuestras manos al cielo, Señor, que ese tumor desaparezca. Y si tú quieres que ese tumor sea operado, Señor, seas tú manejándolo, pero quítalo, Padre, para que vengan aquí y, Señor, glorifiquen tu nombre y te agradezcan. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, exactamente. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Y compartamos la palabra de Dios. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Señor, qué hermoso mensaje, Señor, nos has dado. Señor, yo te pido, Padre,